El teléfono de Alexei Chukov vibró durante una reunión. Miró la pantalla. El nombre de Katia le provocó una desagradable sensación. El mensaje era breve, pero ominoso. Llama lo antes posible, es sobre Vera. Alexei se disculpó y salió al pasillo, sus pensamientos girando como un torbellino. Las luces fluorescentes le parecieron demasiado brillantes, reflejando la tensión que le apretaba las entrañas. Marcó el número de Katia. «¿Qué sucede?», preguntó Alexei con voz baja y tranquila. La respuesta de Katia fue sombría. «Vi a Vera de vacaciones con Boris Kotov. Estaban muy juntos en la playa». El mundo de Alexei se desmoronó. Apretó con más fuerza el teléfono, esforzándose por mantener la voz serena. «¿Estás segura?». «Bueno, perdona, gracias por decírmelo», dijo Alexei, sus pensamientos ya trabajando a toda máquina. «Necesito volver a la reunión», dijo y respiró hondo. La infidelidad ardía, pero reprimió ese sentimiento. El trabajo requería su atención. Alexei se ajustó la corbata y regresó a la sala de conferencias, manteniendo una expresión impasible. Esa tarde, Alexei regresó a casa y encontró a Vera en la cocina. Ella levantó la vista de su teléfono con una sonrisa ensayada en su rostro. «¿Cómo estuvo el viaje?», preguntó con indiferencia, observándola atentamente. Vera comenzó a relatar una historia detallada sobre aburridas conferencias y noches tardías en el bar del hotel. Sus mentiras fluían como un río. Cada invención suya era como una puñalada. Alexei solo asentía. Su rostro permanecía como una máscara de impasibilidad. Finalmente dijo: «Bueno, necesito terminar algo de trabajo». Se retiró a su estudio, cerrando la puerta con llave. Solo entonces se permitió un estallido de ira, apretando los puños y reprimiendo el deseo de romper la pared. Pero el autocontrol era ahora lo principal. Necesitaba actuar. En las semanas siguientes, Alexei se convirtió en un maestro del autocontrol. Durante el día se dedicaba por completo al trabajo, impresionando a sus superiores con su dedicación a un importante proyecto para combatir las inundaciones. Sus colegas se sorprendían de su concentración, sin sospechar la tormenta que lo azotaba por dentro. Por las noches, sin embargo, reunía meticulosamente pruebas. Semyon Bykov, un detective privado con impecable reputación, confirmó su profesionalismo. Sus informes pintaban un cuadro aterrador, un romance de muchos años, respaldado por fotografías y videos con marcas de tiempo, que le producían un dolor punzante a Alexei. Mientras tanto, Vera se volvía cada vez más audaz. Sus noches tardías en la oficina se hicieron más frecuentes. Trataba a Alexei con un desprecio apenas disimulado, segura de que él no se daba cuenta de nada. Si percibía el hielo en sus ojos, no lo demostraba. Su hijo, Artyom, se encontraba en el centro de este conflicto. La tensión en la casa era físicamente palpable. Alexei veía el desconcierto y la inquietud en los ojos del niño. Le costaba un esfuerzo inmenso no contarle a Artyom la verdad, no desenmascarar a Vera, pero Alexei comprendía que era lo mejor. Mantenía la apariencia de una vida normal, en la medida de lo posible, protegiendo a su hijo. Una noche, mientras Artyom subía las escaleras, Alexei vio cómo miraba de un progenitor a otro, con el ceño fruncido y la preocupación reflejada en su rostro. Alexei sintió un estallido de ira protectora. La infidelidad de Vera era suficientemente horrible, pero privar a su hijo de la seguridad era imperdonable. Alexei comprendió que necesitaba la ayuda de un especialista. Concertó una cita con Gregorio Popov, un abogado especializado en divorcios, conocido por su eficiencia. Se encontraron en un café discreto, lejos de miradas indiscretas. Gregorio escuchó atentamente mientras Alexei exponía la situación, asintiendo de vez en cuando. Cuando Alexei terminó, el abogado se reclinó hacia atrás, un brillo de admiración en sus ojos. «Ha trabajado bien», dijo Gregorio. «La mayoría de los clientes vienen a mí en una furia ciega. Usted ha mantenido la sangre fría y ha reunido pruebas irrefutables. Esto nos da muchas posibilidades». Juntos elaboraron un plan meticuloso.
La protección de los activos era tan importante como obtener la custodia principal de Artyom. Gregorio expuso las acciones legales necesarias. Su tono era profesional, pero con firme convicción. Vio en Alexei a un cliente por el que valía la pena luchar. Al finalizar la reunión, Gregorio miró fijamente a Alexei. Algunos hombres en su lugar intentan perdonar. La respuesta de Alexei fue instantánea y fría. No hay nada que perdonar. Solo hay acciones y consecuencias. Gregorio asintió, satisfecho. Se estrecharon la mano, dos profesionales unidos por un objetivo común. El siguiente paso fue más complicado. Alexei se puso en contacto con su hermana, Ana, psicóloga infantil. Se encontraron para almorzar, y Ana, apenas sentada, preguntó con inquietud: «¿Qué ha pasado?». Alexei respiró hondo y lo contó todo. Ana escuchó sin interrumpir, su expresión facial cambiando del shock a la ira y luego a la tristeza. Cuando terminó, extendió la mano a través de la mesa y apretó su mano. «Lo siento mucho, Alexei», dijo en voz baja, y luego su voz se fortaleció. «¿Qué necesitas de mí? ¿Consejo? ¿Ayuda para preparar a Artyom para lo que vendrá?». «Sí», respondió Alexei. «¿Cómo minimizar las consecuencias para Artyom? Y posiblemente necesitaré tu ayuda para prepararlo para lo que ocurrirá». Ana asintió, adoptando nuevamente su aspecto profesional. «Debemos ser cuidadosos, crearle un sistema de apoyo. Puedo ayudarte con eso, y también con cómo hablar con él». Pasaron la hora siguiente discutiendo enfoques, dificultades potenciales y formas de proteger a Artyom de las peores consecuencias. Al despedirse, Ana abrazó fuertemente a su hermano. «Estás haciendo lo correcto», susurró. «Mantente fuerte». Con el apoyo legal y familiar, Alexei cambió su atención a los asuntos prácticos. Comenzó a transferir discretamente activos, abriendo nuevas cuentas a las que Vera no tendría acceso. Alquiló un apartamento cercano, lo amuebló cómodamente para que Artyom se sintiera como en casa. Durante todo este tiempo, mantuvo la apariencia de una relación normal en casa, interactuando con Vera, asistiendo a los partidos de fútbol de Artyom e incluso soportando cenas con los insoportables colegas de Vera, incluyendo a Boris Kotov. Al observar la interacción entre Vera y Boris, sus miradas furtivas y bromas, Alexei sentía un creciente enojo frío, pero lo canalizaba, lo usaba como combustible para su determinación. Cada sonrisa, cada roce casual, era otro clavo en el ataúd de su matrimonio. Mientras ayudaba a limpiar después de una fiesta, Vera se acercó a él en la cocina. Estaba ligeramente ebria, su autocontrol se debilitaba. «¿Te has vuelto tan distante últimamente?», murmuró, pasando una mano por su brazo. «¿Todo está bien?». Alexei la miró realmente. Miró a la mujer que amaba, a la madre de su hijo, pero vio a una extraña, capaz de una traición increíble. Suavemente retiró su mano. «Simplemente estoy cansado», dijo. «Un gran proyecto en el trabajo». Los ojos de Vera se entrecerraron, pero rápidamente lo cubrió con una sonrisa. «Cariño, ¿por qué no te vas a dormir? Te ayudaré a relajarte». Alexei se sintió tentado no por el deseo, sino por el deseo de confrontarla, de arrojarle su infidelidad en la cara, pero no, aún no era el momento. Debía pensar en Artyom. «Gracias», dijo, obligándose a sonreír. «Pero no. Pasaré la noche en la habitación de invitados. Tengo una reunión temprano mañana». Alexei vio un destello de ira en los ojos de Vera, rápidamente ocultado bajo una máscara de indiferencia. «Como quieras», se encogió de hombros. Acostado en la cama de invitados, Alexei miraba el techo. Pensaba en la vida que había construido, en las promesas cumplidas y rotas. Pensaba en Artyom, inocente e inconsciente de la tormenta que se avecinaba. Pensaba en el futuro, incierto, pero necesario. El sueño no llegaba, pero era mejor así. Tenía trabajo, planes que completar. El siguiente movimiento era de Vera, y él estaría preparado. En la quietud de la noche,
Mientras su esposa dormía en su cama matrimonial, Alexei Zhukov se preparaba para la batalla que se avecinaba. Lo habían traicionado, pero no lo habían roto, y se aseguraría de que, cuando todo se calmara, él y Artyom salieran de esto más fuertes que nunca. Las ruedas ya estaban en movimiento, no había vuelta atrás. Alexei estaba sentado en su escritorio, mirando la ruta de vuelo en la pantalla del ordenador. Un proyecto urgente inventado estaba tomando forma. Una mentira cuidadosamente elaborada que le daría el tiempo y el espacio necesarios para llevar a cabo su plan. Pulsó imprimir y se reclinó en su silla, permitiéndose una leve, oscura sonrisa. Desde abajo llegaba la dulce y empalagosa voz de Vera, hablando por teléfono, probablemente con Boris, pensó Alexei, apretando los dientes. Respiró hondo, obligando a sus facciones a adoptar una expresión neutra antes de bajar. «Oye», dijo, agitando la impresión, «¿tienes un minuto?» Vera terminó rápidamente la conversación. Su mirada se dirigió al papel en su mano. «¿Qué es eso?» «Un proyecto urgente. No estaré aquí durante 2 semanas». Un destello de alegría en los ojos de Vera se transformó instantáneamente en una preocupación artificial. 2 semanas es mucho tiempo. ¿Y Artyom? Alexei se encogió de hombros. Tú te encargarás. Es una gran oportunidad para la empresa. No puedo perderla. Vera asintió. Su mente ya estaba planeando claramente. Por supuesto, nos arreglaremos. ¿Cuándo te vas? Mañana por la mañana, un vuelo temprano. Cuando Alexei se giró para irse, Vera gritó, «Te extrañaré». Él se detuvo sin girarse. «Yo también». A la mañana siguiente, Alexei salió de casa antes del amanecer, con una maleta en la mano. Se dirigió a su nuevo apartamento, sintiendo cómo una carga se le quitaba de los hombros al cerrar la puerta tras de sí. El apartamento estaba amueblado con sencillez, pero con comodidad, y lo más importante, era su apartamento. Un nuevo comienzo. Colocó el portátil en la encimera de la cocina, conectándose a la transmisión de las cámaras ocultas instaladas en la casa. Parecía una invasión de la privacidad, pero era necesario. Necesitaba pruebas irrefutables de la infidelidad de Vera. No tardó mucho. Esa misma noche, el coche de Boris se detuvo frente a la casa. Alexei observó cómo Vera lo recibía en la puerta, tirándolo a un apasionado beso, incluso antes de entrar en la casa. A Alexei le retorció el estómago, pero se obligó a seguir mirando. En los días siguientes, Alexei dividió su tiempo entre el monitoreo de las transmisiones y la preparación para las consecuencias. Se reunió con los profesores de Artyom, explicándoles que él y Vera se estaban divorciando. Destacó la necesidad de estabilidad y apoyo para Artyom en ese momento. María Petrovna, la maestra de matemáticas de Artyom, miró a Alexei con compasión. «Artyom es un niño maravilloso. Lo vigilaremos, nos aseguraremos de que esté bien». Alexei asintió agradecido. «Lo agradezco. Estoy intentando minimizar el impacto de todo esto en él, pero estas cosas nunca son fáciles». María Petrovna concluyó. «No se preocupe, señor Zhukov. Le ayudaremos». Conversaciones similares con otros profesores de Artyom y su entrenador de fútbol le dieron confianza a Alexei. Estaba creando una red de apoyo para su hijo, preparándose para la tormenta inminente. Mientras tanto, las imágenes de la casa se volvían cada vez más comprometedoras. El comportamiento de Vera y Boris se volvía más y más imprudente e irrespetuoso cada día. Se revolcaban en la piscina, bebían el caro whisky de Alexei, incluso dormían en el dormitorio principal. Una noche, Alexei observó cómo se sentaban a la mesa del comedor, riéndose de la comida para llevar. «Qué bien que no tenemos que fingir», dijo Vera, sirviendo vino en las copas. «Alexei es tan aburrido, siempre trabajando, siempre serio». Boris sonrió. «Bueno, alguien tiene que pagar por esta hermosa casa». Se rieron, chocando sus copas. La mano de Alexei se apretó sobre el ratón. El plástico crujió bajo la presión. Se obligó a relajarse. Pronto, muy pronto, pagarían por cada minuto de falta de respeto. El día antes de su supuesto regreso,
Alexei se reunió con Ana en un café cerca de la escuela de Artyom. Su hermana parecía preocupada pero decidida. ¿Estás seguro de esto?, preguntó. Será duro para Artyom. Alexei asintió. Estoy seguro, se merece la verdad, y necesito que entienda por qué todo va a cambiar. Ana extendió la mano sobre la mesa, apretando su mano. Bien. He preparado materiales apropiados para su edad, maneras de explicarle lo que está sucediendo. Simplemente deja que él marque el ritmo, ¿de acuerdo? No lo presiones demasiado. No lo haré, prometió Alexei. Miró su reloj. Es hora. Condujeron en silencio hasta la escuela de Artyom. Mientras esperaban en el aparcamiento, Alexei sintió una mezcla de terror y determinación. Sería difícil, pero necesario. Artyom salió corriendo del edificio, con la mochila al hombro. Vio el coche de Alexei y corrió hacia él, su rostro radiante. Eso hizo que el corazón de Alexei se encogiese. «¡Papá!», exclamó Artyom, subiéndose al asiento trasero. «Has vuelto temprano. Creí que...» Se interrumpió al notar a Ana. «¿Tía Ana? ¿Qué ocurre?» Alexei se encontró con la mirada de su hijo en el espejo retrovisor. «Tenemos que hablar, hijo. Es importante». Condujeron a un parque cercano, encontrando un lugar tranquilo lejos del parque infantil. La excitación de Artyom se desvaneció, reemplazada por una energía nerviosa. Miraba de Alexei a Ana sin cesar, sintiendo claramente la seriedad de la situación. Alexei se arrodilló ante su hijo, respirando hondo. «Artyom, ¿sabes que en casa últimamente hay un ambiente tenso?» Artyom asintió lentamente. «Tú y mamá se peleaban, o no se peleaban, pero se siente que siempre están enfadados». «Tienes razón», dijo Alexei en voz baja, «y tengo que explicarte. Tu madre nos ha mentido. Ha estado pasando tiempo con alguien más, con alguien que no forma parte de nuestra familia». Las cejas de Artyom se fruncieron. «¿Con un amigo?» Alexei negó con la cabeza. «No, hijo, más que un amigo. Ha estado con esta persona en una relación romántica. ¿Entiendes lo que significa?» Los ojos de Artyom se abrieron, luego se llenaron de lágrimas. «¿Tiene un novio? Pero, ¿no están casados?» «Sé», dijo Alexei esforzándose por mantener la voz firme. «Lo que ella hace está mal. Se llama infidelidad, y le está haciendo daño a nuestra familia». Artem se lanzó a los brazos de Alexei sollozando. Alexei lo abrazó con fuerza, encontrando la mirada de Ana por encima del hombro de Artem. Ella asintió con aprobación, susurrando: «Lo estás haciendo muy bien». Cuando las lágrimas de Artem se calmaron, Alexei se separó con cuidado. «Necesito mostrarte algo, ¿de acuerdo? Puede ser difícil de ver, pero creo que es importante que comprendas lo que está sucediendo», dijo Alexei. Sacó su teléfono y mostró un vídeo cuidadosamente editado. En él aparecían Vera y Boris. Su cercanía era evidente incluso en los fragmentos que Alexei había seleccionado. Artem miraba en silencio. En su joven rostro se mezclaban la confusión, el dolor y la ira. «Ese es el señor Kotov», dijo finalmente Artem. «Del trabajo de mamá». Alexei asintió. «Sí, pasaban mucho tiempo juntos». Artem permaneció en silencio durante un largo momento, luego preguntó con voz baja: «¿Qué pasará ahora?» Alexei respiró hondo. «Por eso estamos aquí. Todo va a cambiar, Artem. Tu madre y yo ya no podemos estar casados. No después de esto. Me mudaré y tú dividirás tu tiempo entre nosotros». Para sorpresa de Alexei, Artem parecía casi aliviado. «¿Por eso alquilaste un nuevo apartamento? Vi el contrato de arrendamiento en tu despacho». Alexei parpadeó, luego rió en voz baja. «Eres observador, sí. Sí, por eso quería tener un lugar listo». Artem asintió, luego preguntó tímidamente: «¿Puedo irme contigo? No quiero quedarme con mamá ahora». Alexei sintió una oleada de amor e instinto protector. «Claro que sí, hijo. De hecho, ese es el plan. Iremos a casa, recogeremos algunas de tus cosas
y luego nos iremos al apartamento nuevo. Pero primero, hizo una pausa, asegurándose de que Artem lo estaba escuchando completamente. Necesito hablar con tu madre y con el señor Kotov. Puede que sea tenso. Quiero que subas a tu habitación y recojas tus cosas. ¿De acuerdo? No bajes hasta que te llame. Artem asintió con seriedad. De acuerdo, papá. Te quiero. Alexei lo abrazó de nuevo. Y yo te quiero a ti, Artem, más que a nada en el mundo. Mientras conducía a casa, Alexei sintió que lo invadía la calma. Lo más difícil ya había pasado. Artem conocía la verdad y estaba de acuerdo con el plan. Ahora era el momento de la confrontación que había estado planeando durante semanas. El coche de Boris estaba estacionado en la casa cuando llegaron. Perfecto. Alexei se volvió hacia Artem. Recuerda el plan. Ve directamente a tu habitación y empieza a recoger tus cosas. Te llamaré cuando sea hora de irnos. Artem asintió, su mandíbula apretada en una expresión decidida que reflejaba el propio estado de ánimo de Alexei. Al entrar en la casa, Artem subió las escaleras, mientras Alexei se dirigía al patio trasero. Vera y Boris estaban descansando junto a la piscina, con bebidas en las manos. Ambos se quedaron paralizados al ver a Alexei. En sus rostros se mezclaban la sorpresa y el miedo. «¡Alexei!», exclamó Vera poniéndose de pie. «Tú, estás muy temprano». Alexei sonrió fríamente. Evidentemente. Boris se levantó intentando parecer seguro. «Alexei, esto no es lo que parece». Alexei lo interrumpió. «Porque parece que mi esposa me está engañando con su jefe en mi casa. Por favor, ilumíname. ¿Qué es lo que realmente está pasando?». La sorpresa de Vera se convirtió en ira. «¿Cómo te atreves a espiarme? Es una violación de mi privacidad». Alexei se rió con fuerza, sin ninguna pizca de humor. ¿Privacidad en mi casa, pagada con mi dinero? Es ridículo, tan ridículo como las pruebas que he reunido durante las últimas 2 semanas. Sacó su teléfono y mostró el vídeo con los momentos más destacados de su romance. Vera y Boris miraban con creciente horror cómo sus propias voces llenaban el aire, condenándolos con cada palabra. «No tenías derecho», siseó Vera, pero su bravuconería se estaba derrumbando. «Sí lo tenía», replicó Alexei. «Como su marido, como el padre de Artem, tenía el derecho de proteger a mi familia de tus actos egoístas». Boris, sintiendo el cambio de situación, intentó retirarse. «Vera, creo que es mejor que me vaya». «Oh, no», dijo Alexei, su voz peligrosamente tranquila. «Querrás quedarte para la siguiente parte». Sacó un grueso sobre y lo arrojó sobre la mesa del porche. «Los papeles del divorcio. Vera, estoy seguro de que encontrarás las condiciones interesantes». Vera tomó el sobre. Sus manos temblaban mientras leía. Su rostro palideció. «Esto es absurdo. No puedes pensar que un juez aceptará esto». «Oh, creo que sí lo hará», dijo Alexei. «Especialmente cuando vean las pruebas de cómo malversabas fondos de la empresa para financiar tus pequeñas aventuras». Boris se giró bruscamente. «¿Qué?». Alexei sonrió con malicia. «Ah, sí. Tu contabilidad un poco creativa llamó mi atención. Hoteles, vuelos, regalos, todo cargado a la tarjeta corporativa». Boris se volvió hacia Vera. «Dijiste que esos gastos estaban aprobados. ¿Te das cuenta de lo que esto puede hacer con mi carrera?». El control de Vera finalmente se rompió. «Yo no pensé». Alexei la interrumpió. «No pensaste en nada, excepto en ti misma. Ni en mí, ni en Artem, ni en tu trabajo, ni en tu reputación». Como si fuera una señal, oyeron pasos en la escalera. Artem apareció en el umbral de la puerta, con una maleta recogida en la mano. Su rostro era una máscara de dolor y decepción mientras miraba a su madre. «Cariño, ¿puedo explicarte?» «No te preocupes», dijo Artem, su voz baja pero firme. «No quiero oírlo». Artem se acercó a Alexei y tomó su mano. Alexei la apretó con ternura, expresando su apoyo en silencio. «Nos vamos», dijo Alexei.
Artem vivirá conmigo en el futuro inmediato. Tu abogada puede ponerse en contacto con la mía para programar las citas. Cuando se dieron la vuelta para irse, Vera los llamó, su voz quebrada. Alexei, por favor, podemos hablar de esto. Podemos arreglarlo todo. Alexei se detuvo, mirando a la mujer a la que alguna vez amó. Ahora solo sentía lástima y repulsión. No hay nada que arreglar, Vera. Has hecho tu elección. Ahora tendrás que vivir con ella. Él y Artem salieron de la casa, dejando a Vera y a Boris para que lidiaran con las consecuencias de sus actos. Durante el viaje, Artem puso su mano sobre la de Alexei. Fue un pequeño gesto, pero decía mucho. Estaban juntos en esto. Alexei sintió que las lágrimas le picaban los ojos, pero parpadeó para alejarlas. Habría tiempo para las emociones más tarde. Ahora tenía que ser fuerte por su hijo. Tenían una nueva vida que construir y estaba decidido a hacerla buena. Al acercarse al complejo de apartamentos, Artem miró el edificio con una mezcla de aprensión y curiosidad. ¿Este es nuestro hogar ahora?, preguntó. Alexei asintió. Por ahora, hijo. Este es un nuevo comienzo para ambos. Artem guardó silencio. Luego dijo, «Me alegro de estar contigo, papá». El corazón de Alexei se llenó de alegría. A pesar de todo, a pesar del dolor y la traición, comprendió en ese momento que todo estaría bien. Se tenían el uno al otro, y eso era lo más importante. Vera Chukova estaba sentada en el lujoso despacho de Natalia Ogurtsova, su abogada recién contratada. La habitación estaba amueblada con cuero caro, mientras que Vera parecía desolada. Su manicura, antes impecable, estaba dañada, su vestido de diseñador arrugado. Había pasado la última semana entre sollozos y arrebatos de ira. Natalia, una tiburón en un traje perfectamente confeccionado, examinaba los documentos del divorcio con los ojos entrecerrados. «Este es un enfoque bastante duro de su marido», comentó. La risa de Vera fue amarga. «Es Alexei, siempre tan meticuloso». «Podemos trabajar con esto», dijo Natalia, con un brillo depredador en los ojos. «Lo pintaremos como un hombre dominante y emocionalmente abusivo. Los tribunales ahora mismo son muy sensibles a eso». «Pero él no era así», comenzó Vera, luego se detuvo. «Quiero decir, sí, claro, fue horrible». La sonrisa de Natalia fue fría. «Ese es el espíritu. Ahora cuéntame todo, y quiero decir todo. Necesitamos armas». En otra zona de la ciudad, Alexei estaba sentado con Grigori Popov en una oficina mucho menos pomposa. Las paredes estaban repletas de libros de derecho, la mesa abarrotada de expedientes. Esto hablaba de un hombre que priorizaba los resultados sobre la apariencia. «Ella ha contratado a Natalia Ogurtsova», dijo Grigori en tono sombrío. «La mujer es una apisonadora, se especializa en divorcios conflictivos». Alexei asintió, sin sorpresa. Lo esperaba. Vera nunca se rinde sin luchar. «Intentarán desacreditarte», advirtió Grigori. «Te pintarán como el villano». «Que lo intenten», respondió Alexei con voz de acero. «Tenemos la verdad de nuestro lado y las pruebas para demostrarlo». Grigori sonrió, un brillo decidido en sus ojos. «Así es. He convocado a los profesores de Artem para que declaren, y esos documentos financieros que encontraste son oro puro». Mientras repasaba su estrategia, Alexei sintió una mezcla de tristeza y determinación. Esto no era como se había imaginado el final de su matrimonio, pero que lo condenaran si permitía que la traición de Vera lo destruyera o dañara a Artem. La batalla legal duró semanas. Vera y Natalia lanzaron una ofensiva mediática, pintando a Alexei como un marido frío y dominante que había llevado a Vera a los brazos de otro hombre. Convenientemente omitieron el hecho de que ese otro hombre era su jefe casado. Alexei mantuvo un digno silencio en público, dejando que Grigori se encargara de la prensa. En privado, se centró en Artem, procurando que su hijo se sintiera seguro y amado en medio del caos. Una tarde, mientras preparaban la cena en su nuevo apartamento,
Artem levantó la vista de las verduras que estaba cortando. «Papá, ¿estás bien? Vi lo que dicen de ti en la televisión». Alexei dejó la espátula, arrodillándose para encontrarse con la mirada de Artem. «Todo está bien, hijo. La gente dice muchas cosas durante los divorcios. Lo importante es que tú conoces la verdad». Artem asintió con seriedad. «Lo sé. Mamá está mintiendo de nuevo». Esa simple afirmación, dicha con tanta seguridad, casi quebró a Alexei. Abrazó a Artem, maravillado por la fortaleza de su hijo. El momento crucial llegó durante una tensa sesión judicial. Natalia estaba en su mejor momento, presentando a Alexei como un adicto al trabajo que descuidaba a su familia. Vera estaba sentada a su lado, interpretando el papel de una mujer agraviada, secándose las lágrimas secas con un pañuelo bordado. Grigori les permitió desahogarse y luego, con precisión quirúrgica, comenzó a desmantelar su caso. Primero declararon los maestros de Artem. Uno tras otro, testificaron sobre la participación activa de Alexei en la vida de su hijo. María Petrovna, la maestra de matemáticas de Artem, fue particularmente elocuente. El señor Shukov asiste a todas las reuniones de padres, participa en los eventos escolares e incluso ayudó a equipar nuestro nuevo laboratorio de informática, dijo ella. Mientras tanto, nadie había visto siquiera a Vera. Vera se movía inquieta mientras Natalia intentaba tergiversar los testimonios, pero solo empeoraba las cosas. Luego siguieron los documentos financieros. Grigori presentó pruebas irrefutables de cómo Vera había utilizado los fondos de la empresa para financiar el romance con Boris. Recibos de hoteles, billetes de avión, regalos caros, todo cargado a la cuenta corporativa. «Su señoría», dijo Grigori, su voz resonaba con justa indignación. «La señora Shukova no solo ha traicionado a su marido, sino que ha cometido un fraude contra su empleador para pagar su infidelidad». La expresión del juez se fue volviendo cada vez más disgustada a medida que se acumulaban las pruebas. Cuando Grigori terminó de presentar sus pruebas, el resultado estaba claro. Teniendo en cuenta las pruebas irrefutables, el juez declaró: «Acepto la petición de divorcio del señor Chukov por motivos de infidelidad conyugal. Además, le otorgo la custodia principal del menor Artem Chukov, y a la señora Chukov se le permitirán visitas controladas hasta que se realice una evaluación completa». El grito indignado de Vera fue interrumpido por la mano de Natalia sobre la suya. Alexei permaneció impasible, pero por dentro lo invadió una ola de alivio. Se acabó. Habían ganado. Al salir del edificio del juzgado, los reporteros los rodearon. Grigori respondió a la mayoría de las preguntas, pero un periodista insistente logró captar la atención de Alexei. «Señor Shukov, ¿cómo se siente con el veredicto?» Alexei se detuvo, pensando en sus palabras. Alexei sintió un profundo alivio al ver que la verdad había salido a la luz. Su única preocupación ahora era proporcionarle a Artem un hogar estable y lleno de amor. Con estas palabras, Alexei se alejó de la vorágine mediática. Pero el trabajo aún no había terminado. Las consecuencias del divorcio se propagaron rápidamente. La compañía de Vera y Boris inició una investigación interna, horrorizada por las pruebas de malversación de fondos que habían surgido durante el juicio. Boris se encontraba sentado en una sala de conferencias, frente a un severo consejo de directivos. Su impecable traje, otrora impecable, estaba arrugado, y las ojeras bajo sus ojos delataban noches de insomnio. El director general, el señor Rudov, comenzó a hablar con un tono severo. «Señor Kotov, ¿podría explicarnos estos gastos?» Boris tragó saliva. Sus pensamientos divagaban. Podría culpar a Vera, alegando que ella manipuló las cuentas sin su conocimiento, pero una mirada a la pila de pruebas le hizo comprender que todo estaba perdido. «Yo puedo explicarlo», comenzó a decir débilmente. El director general lo interrumpió con un gesto de la mano. «Deje eso para las autoridades, señor Kotov. Está despedido a partir de hoy. La seguridad lo acompañará». Cuando sacaron a Boris del edificio,
con sus pertenencias personales en una caja de cartón, vio cómo también llevaban a Vera. Sus miradas se cruzaron por un instante de desesperación compartida, antes de que los subieran a coches diferentes. La noticia se difundió rápidamente en los círculos profesionales. Boris y Vera se convirtieron en personas non gratas. Su reputación estaba hecha añicos. Las solicitudes de empleo quedaban sin respuesta. Sus antiguos colegas cruzaban la calle para evitarlos. El precio de su traición resultó ser muy alto. Mientras tanto, la estrella de Alexei ascendía. Su proyecto para combatir las inundaciones, completado a pesar de las conmociones personales, fue calificado como un gran avance en la planificación urbana. En la presentación del proyecto, Alexei se mantuvo firme, aceptando con serena dignidad las felicitaciones. Su jefe, un hombre rudo que no era dado a los elogios entusiastas, le dio una palmada en el hombro. «Demonios, excelente trabajo, Zhukov. No sé cómo lo lograste con todo lo que estaba pasando, pero lo hiciste». Alexei asintió, permitiéndose una leve sonrisa. «Gracias. Tenía una motivación poderosa para mantenerme concentrado». El ascenso no sorprendió a nadie, excepto al propio Alexei. Al instalarse en su nuevo despacho, sentía una mezcla de orgullo y melancolía. Había logrado una meta profesional largamente acariciada, pero el precio personal había sido alto. Un golpe en la puerta interrumpió sus reflexiones. Era Ksenia, la ingeniera con la que había trabajado en el proyecto contra las inundaciones. Ella sonrió, sosteniendo una botella de champán. «Pensé que querrías celebrarlo», dijo. «Te lo has ganado». Alexei dudó un poco, luego asintió. «Pasa, necesito compañía ahora mismo». Mientras conversaban, Alexei sintió que le atraía la calidez y la inteligencia de Ksenia. Ella escuchó sin juzgar cuando él le contó sobre el divorcio, ofreciendo apoyo sin exigir más de lo que él estaba dispuesto a dar. Las semanas se convirtieron en meses. Alexei y Artem encontraron un nuevo ritmo. Su vínculo se fortaleció aún más después de la tormenta que habían superado. Las sesiones terapéuticas regulares con la tía Ana ayudaron a Artem a lidiar con los sentimientos sobre el divorcio y la infidelidad de su madre. Vera, desesperada por mantener una relación con su hijo, recurría a métodos cada vez más manipuladores. Llovía a Artem con regalos, hacía promesas grandiosas e incluso intentó enfrentarlo contra Alexei. Después de un encuentro particularmente tenso, Artem se sentó en el auto de Alexei, con el rostro preocupado. «Mamá dice que has puesto a todos en su contra», dijo en voz baja, «que tú eres la razón por la que perdió su trabajo y no puede verme con más frecuencia». Las manos de Alexei se apretaron sobre el volante, pero mantuvo la calma. «¿Qué piensas tú al respecto, hijo?» Artem se quedó callado, luego con una sabiduría que no correspondía a su edad, dijo: «Creo que mamá sigue mintiendo. Ella tomó su decisión y tú simplemente dijiste la verdad». Alexei sintió una oleada de orgullo y amor por su hijo. «Así es, Artem. A veces la verdad es amarga, pero siempre es mejor que la mentira». A partir de ese día, Artem comenzó a distanciarse de Vera, viendo a través de sus intentos de manipulación. A Alexei le dolía ver a su hijo tomar decisiones tan adultas, pero sabía que era necesario para el bienestar emocional de Artem. El verano dio paso al otoño, y Alexei pasaba cada vez más tiempo con Ksenia. Su relación se desarrolló lentamente, basada en el respeto mutuo y los valores compartidos. Ksenia comprendía la importancia del bienestar de Artem, y nunca intentó ser alguien que Alexei aún no estaba preparado para ver en ella. Una tarde, en uno de esos claros días de otoño, mientras paseaban por el parque después de cenar, Ksenia se volvió hacia Alexei. «Me han ofrecido un puesto en la costa oeste», dijo. «Es una gran oportunidad, pero no estoy segura de querer irme». Alexei sintió miedo, seguido de una inesperada oleada de esperanza. «¿Qué te haría quedarte?», preguntó en voz baja. Ksenia lo miró a los ojos. Sus ojos estaban cálidos. «Tú y Artem, si no te importa». Alexei tomó su mano. Una sonrisa se extendió por su rostro. «Creo que no nos importará».
El clímax del camino profesional y personal de Alexei llegó en una fría noche de invierno. El salón estaba lleno de gente cuando subió al escenario para recibir el premio por su proyecto de lucha contra las inundaciones. Mirando a la multitud, vio a Artem en la primera fila, radiante de orgullo. A su lado estaba Ksenia. Su sonrisa alentadora calentaba su alma, y en el fondo de la sala estaba Vera. Había adelgazado, su traje de diseño, otrora impecable, ahora parecía gastado y descuidado. Su mirada se cruzó con la de Alexei. En ella había una mezcla de amargura y arrepentimiento. Por un instante, Alexei sintió lástima. Luego se volvió hacia el podio, concentrándose en el futuro por el que tanto había luchado. 5 años habían pasado desde que el polvo del divorcio de los Zhukov se había asentado. Las consecuencias de la traición habían golpeado las vidas como las olas de una inundación, reconfigurando los destinos con la implacable fuerza de la naturaleza. Vera Zhukova, otrora un ejemplo de éxito corporativo, ahora trabajaba como cajera en una pequeña tienda en un pueblo remoto. Su guardarropa de diseño había sido vendido hace tiempo para cubrir los gastos legales y las deudas. La mujer que alguna vez había mirado con desprecio a los clientes que regateaban por cada céntimo, ahora miraba el reloj, contando los minutos hasta el final de su turno. Había intentado reconstruir su carrera, pero las puertas se cerraban al mencionar su nombre. La marca roja de la traición y el fraude la seguía como una sombra. Su romance con Boris le había costado todo, su trabajo, su reputación y, lo peor de todo, su relación con Artem. A pesar de todos sus intentos de manipularlo, Artem había limitado drásticamente la comunicación. Ahora sus contactos se limitaban a tensas llamadas telefónicas mensuales y encuentros ocasionales bajo supervisión. Cada vez, Vera se asombraba de lo mucho que había crecido su hijo y de lo poco que lo conocía ahora. La distancia entre ellos era mayor que la geográfica. Boris Kotov tampoco la pasó bien. El hombre que alguna vez caminó con importancia por los pasillos corporativos, ahora vendía coches usados en un mercado de autos destartalado a la orilla de una carretera. Su encanto, que alguna vez fue su carta ganadora, ahora parecía vacío mientras intentaba vender coches oxidados a compradores desesperados. Intentó reconciliarse con su esposa, pero ella vio a través de sus declaraciones de locura temporal. El divorcio fue rápido y cruel, dejando a Boris solo con la ropa que llevaba puesta y una montaña de deudas. A veces, Boris y Vera se comunicaban a través de las redes sociales, intercambiando mensajes amargos sobre la injusticia de todo lo sucedido, pero esas conversaciones siempre los dejaban aún más desolados, recordándoles cuánto habían caído y cuánto habían perdido. Mientras tanto, la vida de Alexei Zhukov había tomado un rumbo completamente diferente. El proyecto para combatir las inundaciones, que había sido su salvavidas en los días más oscuros de su matrimonio, había generado una serie de innovaciones. Ahora era reconocido como un experto líder en gestión de recursos hídricos en ciudades, y sus servicios eran solicitados en todo el mundo, pero era su vida personal la que le daba la mayor satisfacción. Su relación con Ksenia había florecido en un vínculo sólido y amoroso. Se casaron en una pequeña ceremonia 2 años después del divorcio. Ksenia se integró orgánicamente en sus vidas. Su calidez y paciencia ganaron la confianza y el afecto de Artem. Nunca intentó reemplazar a Vera, sino que creó su propio papel único en la dinámica familiar. Su apoyo fue invaluable mientras Artem superaba la difícil etapa de la adolescencia. Artem, ahora, se había convertido en un joven atento y resistente. La herida del divorcio de sus padres había dejado su huella, pero con la ayuda de la terapia y el apoyo inquebrantable de su padre y Ksenia, se había fortalecido. Tenía un excelente rendimiento académico, mostrando una especial inclinación por las ciencias ambientales, un hecho que llenaba a Alexei de un orgullo silencioso. La tía Ana, la hermana de Alexei, se había convertido en una parte importante de su familia. Su experiencia como psicóloga infantil fue crucial para ayudar a Artem a lidiar con los sentimientos sobre el divorcio y la traición de su madre. Los almuerzos dominicales en casa de Ana se convirtieron en una tradición favorita,
llena de risas y el calor del amor familiar. Katia, la amiga cuya advertencia había iniciado todo, siguió siendo una amiga leal de Alexei. El vínculo que surgió en ese momento de dolorosa verdad se había fortalecido en una amistad inquebrantable. Grigori Popov, el astuto abogado que había guiado a Alexei a través de los laberintos legales del divorcio, se había convertido en algo más que un simple abogado. Ahora era un consejero y amigo de confianza. Alexei lo recomendó a otros que pasaban por pruebas similares, y la práctica de Grigori prosperó. Incluso María Petrovna, la antigua profesora de matemáticas de Artem, cuyo testimonio había sido tan importante en la audiencia de custodia, mantuvo el contacto. Se había jubilado el año pasado, pero aún así daba clases particulares a Artem de vez en cuando, sorprendida por el joven en que se había convertido. En cuanto a Natalia Ogurtsova, la implacable abogada de Vera, su táctica agresiva en el caso Chukov se volvió en su contra. La revelación de las mentiras de su clienta había socavado su reputación y su práctica se vio afectada. Desde entonces, había cambiado su enfoque al derecho corporativo, descubriendo que las batallas en las oficinas tenían menos probabilidades de ser explosivas que los divorcios amargos. En una cálida tarde de primavera, Alexei estaba en el patio trasero de su nueva casa, observando cómo Artem y Ksenia preparaban una barbacoa. El sonido de sus risas ligeras flotaba en el aire, testificando el poder curativo del tiempo y el amor. Su teléfono vibró. Un mensaje de Katia, confirmando que estaba en camino. El auto de Ana llegó a la casa, cargado de pasteles caseros. Al caer la noche, Alexei sintió que lo invadía una profunda gratitud. La traición que alguna vez amenazó con destruirlo se había convertido en el catalizador de una vida más rica y auténtica. Había perdido a su esposa, pero había encontrado una verdadera compañera. Su relación con Artem, que había pasado por el fuego, se había vuelto más fuerte y profunda, y había construido una carrera basada en proteger a otros de las calamidades, una metáfora adecuada para su propio camino personal. Al unirse a su familia y amigos, alzando las copas por la buena compañía y los mejores días, Alexei Chukov sabía una cosa con certeza: no cambiaría ni un solo momento del camino que lo había llevado hasta aquí. La tormenta había amainado hace mucho tiempo, y en su lugar había construido algo hermoso y duradero,